Señores auditores, estamos de regreso en nuestro programa Vamos, somos chilenos de corazón. Oye, en la primera etapa estuvimos viendo temas de política nacional, principalmente el resultado de las elecciones, y estuvimos recordando, haciendo memoria a Valeria Vivanco, la subprefecta de investigaciones que fue asesinada durante el fin de semana en Santiago. Y les propongo, Patricio, Pilar, ahora vayamos un poco más al mundo internacional. Salgámonos un poco de Chile Muy para bien, ver qué es lo que está pasando en el mundo. ¿Qué les parece? me parece. Perfecto. Oye, yo lo primero que quería comentar era la reunión del G7. El G7 es el grupo de las 7 naciones más desarrolladas del mundo. Hasta hace poco tiempo era el G8, porque estaba también Rusia, pero cuando Rusia invadió Crimea y le arrebató, digamos, Crimea a Ucrania, borraron a Rusia del G8, de este grupo, y quedó el G7. El G7, como digo, son los 7 países más desarrollados del mundo, que son, el líder de esto es Estados Unidos de Norteamérica, después está Canadá en América, en Asia está Japón, en Europa geográfica, digamos, porque se salió de la Europa política, pero en Europa geográfica está el Reino Unido, y el resto de Europa son Francia, Alemania e Italia. Esos son los 7 países que componen el G7, se reunieron ahora y lo hicieron con sede en el Reino Unido. El anfitrión era el primer ministro británico. Y fue muy importante esta reunión porque fue la primera oportunidad en que el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tuvo una actividad internacional, o fue su primera actividad internacional importante. Y también diría yo que se llegaron a importantes acuerdos. Y lo primero diría que está, por el lado de Estados Unidos, por el lado de Biden, está tratando de retomar el liderazgo o su participación en el liderazgo internacional. Trump había sido de la política América para los americanos, y cuando él hablaba de América para los americanos, no era solamente hacer que América fuera para los americanos, sino que además restarse del resto del mundo. Trump no tenía ningún interés en mantener ese liderazgo que tenía, ese liderazgo mundial que tenía Estados Unidos, cosa que yo creo que era un tremendo error por parte de Trump, porque un país que quiera ser de primer orden tiene la obligación de ejercer ese liderazgo. Así que Biden está retomando eso, y diría yo, de acuerdo a lo que leí en la prensa, que lo hizo de muy buena forma. Y me llamaron la atención dos acuerdos, dos cosas. Uno, la diplomacia de las vacunas, ¿ya? Se pusieron de acuerdo en que todos van a aportar vacunas, todos van a ayudar al resto del mundo a salirse digamos, a solucionar este problema de esta pandemia. La verdad es que por un lado es algo que suena bien, el hecho de que los países más desarrollados del mundo, que tienen la mayor capacidad económica, vayan a ayudarle al resto del mundo, pero por otro lado también es algo que ellos necesitan. Ellos viajan a los países menos capaces, reciben a gente y necesitan que la pandemia sea controlada sea controlada en todas partes. Calculan que se necesitan del orden de 11.000 millones de vacunas que habría que llevarle a otros países, los países que no tienen solucionado su problema, 11.000 millones de vacunas para solucionar el problema de manera global. Ahora, 11.000 millones de vacunas suena como un número gigantesco, pero la verdad que por otro lado, este esfuerzo por llegar primero con las vacunas y que los primeros laboratorios o los primeros países que lograron esta vacuna, como decía, el esfuerzo fue tan grande que hay una gran cantidad de empresas, de laboratorios, de organizaciones que en este momento son capaces de producir la vacuna y producirla en cantidades importantes. Así que yo creo que esa es una buena noticia, porque la verdad es que es bueno para todos que esto se solucione. Nosotros estamos interesados, aquí en Chile tenemos vacunas suficientes, pero también nos interesa que nuestro entorno está rodeado de países que tengan el problema solucionado. Y el segundo punto que se discutió en esto del G7 es, emitieron una declaración en contra de China y de la
y de Rusia, perdón, iba a decir de la Unión Soviética, no, una declaración en contra de China y en contra de Rusia. Ellos reconocen a China y Rusia como una amenaza. La verdad es que la disfrazan un poco de una amenaza política, porque la democracia en estos países no funciona correctamente, pero la verdad es que esto es una guerra comercial. Está el tema de los 5G, está el tema del liderazgo tecnológico, etcétera. Entonces, nosotros que somos un poco más viejos a lo mejor que algunos de la gente que nos escucha, me acordé inmediatamente del primer mundo, el segundo mundo y el tercer mundo, que era la forma en que se dividía el planeta en la época cuando existía la Unión Soviética. Esta era una denominación de los países más desarrollados de Occidente. Se hablaba de que el primer mundo eran, como decía recién, los países desarrollados de Occidente, o sea, en el fondo el G7 y un poco más también. Después venía el segundo mundo, que era el bloque soviético, y después venía el tercer mundo, que éramos todo el resto. Nosotros éramos el tercer mundo. Cayó la Unión Soviética y se había acabado la bipolaridad en el mundo, porque era el bloque soviético en contra del bloque occidental, y ahora mágicamente estamos de nuevo en lo mismo. De nuevo estamos en un mundo bipolar. Está por un lado Rusia con China, porque así lo definieron ellos. Su declaración fue en contra de Rusia y China. Así que por un lado está Rusia y China, y por otro lado está el G7, y obviamente los que quedamos, los rezagados que vamos a recibir las vacunas y todo eso, somos todo el resto de las naciones. Ahora, yo pienso de que este nuevo mundo bipolar es un mundo bastante distinto, porque el mundo bipolar anterior a 1990 era un mundo en que las principales potencias del segundo mundo, o sea, Rusia y China, en la mayor parte de este periodo eran naciones controladas por el comunismo. Y por lo tanto, la posibilidad de desarrollo de esas naciones era muy poco. Pero resulta que ahora no es así. China no tiene, como concepto podemos decir, no, si el Partido Comunista Chino todavía está vigente, etcétera, etcétera, y China es un país de un estado súper duro, etcétera, pero desde el punto de vista del desarrollo, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista económico, las condiciones políticas de China actualmente son tremendamente beneficiosas para el desarrollo de China. Y algo similar, no tan marcado, pero algo similar pasa con Rusia. Entonces, este desequilibrio que había antiguamente entre el primer mundo y el segundo mundo, que el primer mundo iba galopando, desarrollando la tecnología, pero también el desarrollo humano, el desarrollo social de las personas, la esperanza de vida, la educación, el acceso a bienes y servicios, etc. El primer mundo iba galopando y en el segundo mundo estaba frenado por el concepto marxista. Ahora no es así. Ahora en los dos sectores está galopando, por lo tanto este enfrentamiento del primer mundo con el segundo mundo puede pasar cualquier cosa. Porque si lo miramos además desde el punto de vista militar, el segundo mundo se está armando hasta los dientes. Y el primer mundo está requete contraarmado. Las inversiones militares que está haciendo China y las inversiones militares que está haciendo Estados Unidos son gigantescas. Y por otro lado, las inversiones militares que están haciendo los países alrededor de China, India, Australia, Japón, Corea, incluso los más chicos, Indonesia, Malasia, Filipinas, etcétera, son tremendas. Así que esto del G7 que se estableció la semana pasada, yo creo que en el fondo fue reconocer esta vuelta. Esta es una idea mía, a lo mejor algún cientista político podría decir, oye, ese gallo que está hablando ahí está hablando puras cabezas de pescado. Pero para mí es una recuperación de este mundo bipolar que teníamos, en cual había un primer mundo, un segundo mundo, y un poco más abajo estábamos, o más abajo estábamos todo el resto del tercer mundo, que en este caso somos los que vamos a recibir las vacunas. Chile no lo necesita, pero ahí está Chile en la lista de los que podrían recibir las vacunas. Así que a mí me pareció muy interesante todo esto que pasó la semana pasada con la reunión del G7 y haber desenmascarado de que en realidad ellos se están oponiendo a China y a Rusia. Sí, y si lo vemos, ¿cómo beneficia a Chile o a Sudamérica esa reunión? ¿Hay algo importante para nosotros? Y estaba pensando mientras hablaba Francisco, yo creo que sí. Primero las vacunas, ¿no es cierto? A países que, de tal manera que esta pandemia que en en la Edad Media sería un castigo de Dios, se desaparezca. Entonces, o podamos controlarla y poderla manejarla apropiadamente, y eso creo que es bueno. Lo segundo es que mientras
estos dos se ponen a pelear, ¿quién sale beneficiado? Estos dos mundos nuevos, ¿saldremos beneficiados nosotros con eso? Es probable que las materias primas han No estado sé. subiendo de precio, incluso ahora el petróleo y el cobre, que son materias que nosotros, el sueldo de Chile, que es el 50% de nuestras exportaciones, puede ser beneficioso. Ahora, en el largo plazo no lo sé, pero también, como decía, se han generado estos polos. China ha despertado de todas maneras, porque incluso ha llegado a Marte con también con una cápsula y un robot que se saca selfie en Marte en colores. Todo eso genera una competencia. Ahora, ¿será bueno o malo? No lo sé. Yo parece que el mundo siempre ha estado polarizado finalmente. Nunca ha estado Roma contra, no sé, contra los, ¿quién eran los Contra África. Era Contra los países africanos, con África del Norte, los Cartago. principales. Atila, Cartago, todo eso, o sea, perdón, Atila, ¿cómo se llama? Aníbal. Aníbal, que cruzó, ¿no es cierto? Cruzó el estrecho de Gibraltar con los elefantes, todos esos eran... Grecia contra Persia, entonces siempre ha habido un choque, siempre, y eso generalmente, y pasa en la política también, es como la voluntad de poder que sean, todos queremos ser el jefe, todos queremos ser el líder, todos queremos, la mayoría decía, esa debería ser la vida del hombre. A Nietzsche no le gustaban las personas que eran más débiles, tenía que tener algo para sobrevivir y tratar de ser el jefe. Bueno, pero creo que es bueno en este momento, no lo sé. ¿Será bueno para adelante? No lo sé, pero es lo que está y hay que manejarlo y verlo. Y superarlo y Oye, mejorarlo. Y vamos a tener un problema, yo visualizo que vamos a tener un problema tremendo, porque resulta de que uno tiene que alinearse, uno tiene que definirse respecto de con quién va a trabajar. Y resulta que en este momento, desde el punto de vista comercial y también desde el punto de vista tecnológico, para nosotros China es un aliado importantísimo. Pero resulta que desde el punto de vista cultural, nosotros somos más cercanos al mundo occidental, nuestra cultura proviene de allá. La gran mayoría de los inmigrantes que hay aquí en Chile son del otro grupo, de los países. En realidad no voy a hablar de los países occidentales, porque ahí está también Japón, ¿cómo se llama? Corea del Sur, etc. Yo diría que nosotros estamos más alineados con este modelo democrático más abierto que el modelo chino y el modelo ruso. Pero en algún momento nos vamos a tener que tirar a la piscina. No existe esta cuestión de, ¿cómo se llama? De que no, yo no me caso con nadie. Tendríamos que ser los suizos de Sudamérica, ya no seríamos los ingleses, seríamos los suizos, y los suizos ya son me parece que los bolivianos tienen ganado el título de suizos de Sudamérica. Pero yo creo que vamos a tener un problema tremendo y ambos bloques nos van a exigir tomar una posición. Y cuando llegue la hora de tomar esa posición, va a ser complicado. ¿Qué dice Pilar? Yo creo que el tema así del G7, como todas estas reuniones internacionales, o sea, de los grandes países del mundo, sí, yo creo que hay una serie de lecturas para hacer ahí. Creo que estos países no dan puntadas sin hilo naturalmente. Creo que el mundo ha estado enfrentado siempre. Ustedes pusieron el ejemplo de Roma, Cartago, y los árabes, y los turcos otomanos, y el imperio hitita, y los persas, y etcétera, etcétera. Y creo que eso no va a terminar. Y estoy pensando en las grandes revoluciones, y en las guerras de los 100 años, y en las guerras de religión, y en la Primera Guerra Mundial, y en la Segunda Guerra Mundial, y creo que el mundo siempre va a estar enfrentado. Ahora, a mí con el tema mundo occidental, Rusia, China, me ocurre algo que no deja de ser preocupante. Y es que Europa no puede enemistarse mucho con Rusia, porque Rusia le maneja el suministro de gas a Europa. Si Rusia le cierra la válvula de la empresa Gazprom a Europa, no sé qué pasaría. Y en cuanto a China, tal como dijo Francisco, el comercio exterior chileno, por poner un ejemplo, con China es altísimo. O sea, lo que nosotros comerciamos con los chinos no tiene parangón con otro país. La cantidad de tierras que tiene China compradas en el África, lo que ha comprado en Sudamérica, pensemos en Venezuela, pensemos en Argentina, son tremendas extensiones de terreno y además producciones de petróleo, de gas ad eternum. Entonces, Estados Unidos quizás pueda estar en esta parada de la guerra comercial con China y con Rusia, pero el resto de los países del mundo no, ni siquiera Europa.
ni siquiera Europa, ni siquiera el Reino Unido, que está solito por allá fuera de la Unión Europea. Se ha enredado mucho la relación entre los países. Y China, con todo su marxismo, con toda su no existencia de sindicatos, ni de huelgas, ni de libertades, ni etcétera, etcétera, se ha transformado en un gigante de la economía, que nos tiene a todos atados de alguna u otra manera. Entonces las declaraciones del G7 sí, contra Rusia porque Putin es un zar, porque Crimea, etcétera, contra China porque los derechos humanos, pero la práctica no van a pelear porque no le conviene a nadie, como el tema atómico. ¿Se acuerdan ustedes de los misiles, de las ojivas nucleares apuntando desde Turquía para la Unión Soviética? ¿Se fijan? Entonces, creo yo que siempre va a existir esta amenaza porque los mundos siempre van a estar enfrentados. Es de la naturaleza humana. Pero punto. Ahora, quiero hacer un comentario que es muy, muy autorreferente, pero a la cumbre del G7 fue el presidente de gobierno español. Esperaba el gobierno socialista de Pedro Sánchez que Biden, estrictamente Biden, recibiera a Sánchez, con quien no ha hablado nunca por teléfono, nunca. Biden lo recibió medio minuto mientras se sacaban una foto, ¿qué? 20 segundos. Gran derrota para la diplomacia española. Lo siento mucho, pero no lo siento por la izquierda. España no sacó nada de esa reunión, por lo pronto. Ni siquiera me da la idea que ni siquiera vacuna. Ya, eso. Sí. Oye, Bueno, hay un dato, perdón, hay un dato interesante en la reunión. La reina Isabel ha recibido 15 presidentes, a 15 presidentes de Estados Unidos, 15. Y ahí sigue, chútala, dura de matar 15. Claro, es el dato freak, es el dato freak, ¿no? Oye, otro Cumplió tema. 95 años, ¿ah? Se Este pasó, fin de se semana. Ya. Y Oye, brillante la mujer. sí, otro tema internacional que quería comentar, este ya un poco más alejado de la política, es la carrera espacial privada. También se ha estado publicando y traté de hacer un pequeño resumen respecto a lo que está pasando, ¿ya? Porque tradicionalmente cuando hablábamos de la carrera espacial estábamos pensando entre la NASA, ¿cómo se llama? La Agencia Espacial Norteamericana y la Agencia Espacial Soviética. Después estaban los franceses que también tienen una cierta capacidad, bueno, ahora los chinos, la India, etcétera. Y en general hay muchos gobiernos que están participando en esta carrera espacial, pero resulta que ahora también están participando los privados. Y lo están haciendo de una manera increíble. Y no son pocos los privados, ¿eh? El número uno, el que lidera este asunto, es el sudafricano Elon Musk, que es, ¿no es cierto?, por lo que es más conocido, es por su empresa, sus automóviles eléctricos, todo el tema de la movilidad eléctrica, los Tesla. También se hizo muy famoso porque fue el que creó el PayPal. Pero él además tiene esta empresa espacial SpaceX, que tiene un contrato con el gobierno norteamericano y es el que actualmente está llevando a los astronautas a la estación espacial ¿cómo se llama? Internacional. Y su gran éxito, o lo que cambió muchas las cosas, es que los aparatos que él utiliza para llegar al espacio, los cohetes, etcétera, etcétera, gran parte de eso se reutiliza, cosa que antiguamente hasta los transbordadores espaciales norteamericanos y también los otros desarrollos rusos, etcétera, se lanzaban y después se perdían, y por lo tanto salía tremendamente caro. Elon Musk, con esta innovación, bajó significativamente los costos. Ahora, de estos privados, Elon Musk es en realidad el único que está con pantalones, entre comillas, largos. Porque hay una definición en el espacio, en las órbitas espaciales, que es que realmente se sale de la órbita terrestre cuando logra pasar los 100 kilómetros de distancia de la Tierra. Esa es una definición teórica, digamos, decir, oye, ya, los que realmente están en órbita son los que traspasan los 100 kilómetros. También un poco más arriba de eso están las primeras órbitas de satélites y ya se puede dejar un satélite en órbita. Pero si yo estoy llegando a los 80 kilómetros, 90 kilómetros, ya estoy prácticamente también fuera de la gravedad. Pero hay que llegar a los 100 para realmente estar de verdad en la carrera espacial. Y como decía, lo único que lo ha logrado hasta ahora es Elon Musk. Más abajo están
A todo esto quería decir sudafricano, nacionalizado canadiense y después norteamericano, pero de origen sudafricano. Después viene Jeff Bezos, que creó su empresa Blue Origin, que él sacó la plata de, ¿cómo se llama?, de Amazon. Jeff Bezos, a todo esto, él también tiene algo relacionado con el extranjero. Su padre adoptivo, o el que él reconoce como su padre, es cubano. Y por supuesto que es cubano, avecindado en Estados Unidos. Bueno, y Jeff Bezos tiene amenazado que va a ir él con su hermano y otro turista más, otra persona más que no me acuerdo quién era, ahora en julio van a ir al espacio en el fondo en su auto propio, ¿ya? Así que también se marcaron en esto. Y el tercero es Richard Branson, que es británico. Y él es tiene su empresa Virgin Galactic y también quiere salir al espacio. Bueno, y Branson lo que quiere, me parece que el anuncio de Bezos es para el 20 de julio, Branson quiere salir antes que eso y ganarle a Jeff Bezos en la salida al espacio. Ahora, uno dice, bueno, ¿y todo esto qué significa? Yo no tengo ninguna duda que Bezos, Musk, Branson y todo, hay 3 o 4 más, como decía, que están en lo mismo. Ellos están por plata, ellos están haciendo un negocio y no van a salir para atrás. Pero, ¿y qué nos importa a nosotros? ¿Cómo nos vemos nosotros afectados? Un dato, no voy a decir freak, porque la verdad es que es un dato importante. El valor referencial de poner 1 kilo de carga en una órbita baja, este LEO, Low Earth Orbit, el valor de poner 1 kilo de carga en esa órbita, el valor referencial era de $50.000. Oye, tengo un satélite de 1 kilo que lo quiero poner en una órbita baja, viejo, ponte con $50.000. A raíz de todas estas innovaciones que se han producido, en este momento el valor es $1.000. O sea, en pocos años el valor de poner estos artefactos en órbita bajó 50 veces. Eso va a tener un impacto tremendo en las comunicaciones, porque todas estas redes satelitales de órbita baja, que yo pueda hablar por teléfono, que me pueda comunicar, que la telefonía celular llegue a lugares más remotos donde no hayan antenas, etcétera, eso va a tener un impacto tremendo. Y en lo otro que yo creo que va a tener un impacto muy fuerte va a ser en todo el tema de la investigación del espacio, porque es totalmente distinto tener un telescopio afuera, un telescopio en órbita, a tenerlo en la Tierra, que tiene que pasar toda la atmósfera terrestre, etc. Normalmente se prefieren los telescopios en la Tierra, porque a esos telescopios se le pueden hacer innovaciones, se le pueden hacer mejoras, reparaciones, etc. En cambio, los que se van al espacio, se van y ahí quedaron y pueden quedar 20 años, pero no se les hace ninguna mejora. Bueno, con estas nuevas tecnologías y con estos nuevos costos y estas nuevas capacidades, la verdad es que se va a poder ir a reparar, se va a poder ir a mejorar o simplemente reemplazar, traer de vuelta a la Tierra y llevar todos estos satélites espaciales. Oye, y lo último, para cerrar por mi parte el tema, que me gusta comentarlo, decir, bueno, ¿y por qué qué sacamos con toda esta cuestión, con toda esta carrera espacial, para dónde vamos, etcétera? Bueno, nuestro sistema solar es como el yogurt, tiene fecha de vencimiento. Y si acaso creemos en nuestro instinto de conservación de la especie, antes de que se nos apague el sol, tenemos que haber encontrado, no otro planeta, tenemos que haber encontrado otro sistema solar donde nos podamos ir para que nuestra especie siga existiendo. Oye, pero para eso falta mucho. Efectivamente, si lo miramos en años, faltan alrededor de 5 millones de años. O sea, hay tiempo todavía para encontrar la forma de ir. Eso es si lo medimos en años. Pero si tomamos como referencia de tiempo, el 100% del tiempo lo definimos como el tiempo que va desde que existe vida en el planeta Tierra hasta que el momento que se va a apagar el sol, ese es el 100% del tiempo, 100 unidades de tiempo, ya ha transcurrido el 95%. Ya han transcurrido 95 unidades de tiempo. O sea, nos quedan solamente 5 unidades de tiempo para descubrir como diablo, romper la barrera, andar más rápido que la luz y terminar yendo a otro sistema solar. Ahora, eso ya es voladura, ¿eh? Porque falta 5 millones, falta su tiempo. Pero hay todo un tema en la carrera espacial y yo lo encuentro apasionante y lo encuentro tremendamente interesante y tenemos que seguir investigando.
O sea, Sí. o aprendiendo más bien. Sí, estoy de acuerdo. Y la carrera espacial en esto lo podemos a lo mejor comparar cuando el primer aeroplano despegó, los hermanos Wright, que todos competían quién iba a ser el primero que volar. ¿Quién va a ser el primero de los particulares que salga al espacio? Podría ser algo, ¿eh? Pero va a ser interesante la carrera espacial y especialmente son los nuevos aventureros que iban a descubrir el mundo como Colón. Iban a descubrirse, a arriesgar y no sabían lo que pasaba, porque era... Nos vamos a tragar ¿qué es lo que eran? Como unos dragones. Unos monstruos, claro, Claro, claro. ¿qué va a pasar ahí? Bueno, casi nos está cagando el tiempo, así que dejo a la Pilar, porque la Pilar no ha hablado en el segundo bloque. No, está bien. No se hablé antes. No, que a mí me parece muy atractivo esto, el mundo de los descubrimientos me parece muy atractivo. Gracias al mundo de los descubrimientos estamos acá y si no pensemos en algo muy cercano que dice relación con las vacunas contra el COVID-19. Entonces, el que haya seres humanos investigando constantemente en las diferentes áreas de la ciencia y la tecnología, que haya países dispuestos a invertir en ciencia y tecnología y que haya particulares por los motivos que sean, que contribuyan a eso, me parece fantástico. Porque la vida no se agota con el 10% de las AFP, ni con el tema del royalty, ni con el tema de les, luz. No se agota con el lenguaje mal denominado inclusivo. El tema de la vida humana se agota precisamente con esto. No vaya a ser cosa que nos llegue un meteorito como el de Yucatán y nos destruya todo y se nos acabe la vida. Pero como dice Francisco, ha pasado mucho tiempo y nos queda poco, estrictamente. Así que no, voy de acuerdo con eso. Por supuesto, yo soy gran admiradora de la gente que se dedica al ámbito de la ciencia y la tecnología. Voy a aprovechar de despedirme de ustedes, Patricio, Renato y Francisco Javier, y de los auditores y de Radio Portales de Valparaíso, que nos permite estar con ustedes y aquí de lunes a viernes de cada semana. Así que buena tarde, mejor semana. Sí, y me gustó. Por la próxima semana les puedo dar otro dato, pero les puedo decir que hablo ahora 27 idiomas y en forma rápida e instantánea. Lo puedo traducir en forma instantánea, puedo hacerlo por WhatsApp, puedo hablar con chino, japonés, alemán, con una aplicación que la descubrí el otro día, puedo hablar y me traduce y me van anotando. Lo mismo lo puedo escribir, me lo hablo en voz, o puedo colocar mi aplicación encima de un documento y me lo traduce en forma instantánea. En chino, japonés, 27 idiomas hablo a contar de ahora. Se lo puedo explicar la próxima semana aquí, se lo voy a explicar después. Felicitaciones. Sí. Oye, muchas gracias Pato, muchas gracias Pilar, muchas gracias señor auditorio y muchas gracias a Radio Portales. Nos despedimos entonces y nos vemos el próximo lunes. Nos vemos el lunes. Chao. Ok. Chao, chao, chao Pilar, chao Pato. Chao.